Bueno, hermanos, hemos llegado al final de 3 meses de esta clase dominical que hemos llamado Nuestro Federalismo. Esta iglesia, para los que nos visitan, ha estado estudiando por 3 meses nuestra teología de los pactos divinos, nuestro entendimiento de los pactos divinos que encontramos revelados en las Escrituras. Hoy hemos llegado ya al final de estos 3 meses y hoy vamos a ver las implicaciones de nuestro federalismo, las implicaciones de tener una teología federal o una teología de los pactos divinos como nosotros la tenemos o como nosotros la entendemos. ¿Qué pasa? Pásale. Y como les había dicho al inicio de este estudio, para Charles Spurgeon, un pastor inglés del siglo XIX, el estudio de los pactos divinos era la médula de la divinidad, era la médula, el centro de la teología. Decía él, que no conoce los pactos de la Biblia, conoce casi nada del Evangelio de Cristo. Así de importante y de necesario es este estudio para nosotros. El federalismo bíblico está íntimamente relacionado con nuestro entendimiento del Evangelio, íntimamente relacionado. Y por ende, tener un entendimiento bíblico de los pactos divinos es importante también para nuestra salud espiritual. Yo también había citado a otro pastor bautista reformado de Estados Unidos llamado Walter Chantry, donde él decía que la médula está en el centro de los huesos que dan forma a nuestro cuerpo. Así, la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología, y la salud de cualquier sistema teológico depende de su entendimiento de esta verdad. La salud de nuestra teología depende de nuestro entendimiento de los pactos divinos, o de un entendimiento bíblico consistente de los pactos bíblicos. Ese conocimiento nos va a dar un mejor entendimiento, como dijimos, del Evangelio, y mantendrá nuestra vida espiritual saludable. Ahora, si hay algo que debemos tener aún más claro, es que nuestro entendimiento de los pactos bíblicos o de los pactos divinos trae consigo implicaciones teológicas y doctrinales, y eso es lo que nos hace a nosotros ser la iglesia que somos. Somos una iglesia bautista reformada, y es nuestro entendimiento, como he tratado de hacerles ver, de esos pactos divinos, lo que nos hacen ser una iglesia bautista reformada. No somos pentecostales, no somos dispensacionalistas, no somos presbiterianos, somos bautistas reformados. ¿Por qué? Por nuestro entendimiento de los pactos divinos. Y creemos que no solo ese entendimiento pactual es el más consistente con las Escrituras. Yo no soy presbiteriano porque considero que ellos no aplican consistentemente la verdad de las Escrituras con respecto a los pactos divinos. Soy bautista reformado porque creo que eso es lo más consistente con la Biblia. Y todos los miembros de la iglesia deben pensar lo mismo. Eso es lo más consistente con las Escrituras. Pero también esos pactos divinos, ese entendimiento pactual, debe tener implicaciones sobre nuestra fe y práctica. Es decir, nosotros hacemos lo que hacemos como iglesia por nuestro entendimiento de los pactos divinos. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuáles son entonces esas implicaciones de nuestro federalismo, de nuestra teología de los pactos divinos? Vamos a ver 8 por lo menos. Y el primero es un impacto en nuestra teología bíblica. Un impacto en nuestra teología bíblica. La teología bíblica, no estoy diciendo que estoy hablando de la teología pura como de que tiene que ser bíblica, no estoy hablando de un segmento del estudio de la teología que se llama la teología bíblica. No es otra cosa que buscar la unidad de la Biblia en medio de su diversidad.
es encontrar esa unidad de la Escritura. Se trata de comprender la narrativa bíblica, el hilo de cada porción de las Escrituras que las une, o lo que se conoce como la metanarrativa bíblica. Se trata de conocer, como dijo un pastor y teólogo americano, el gran panorama de la revelación divina. De eso se trata la teología bíblica, entender esa unidad de todas las Escrituras, cómo se une cada porción. Nosotros no entendemos los libros de la Biblia como elementos separados. No, los entendemos como formando parte de una sola historia, un gran panorama, una metanarrativa que trata sobre la glorificación de Dios en la salvación de pecadores por medio de Jesucristo, su Hijo. Y nuestro federalismo debe ser aplicado en ese tema tan importante también. Nosotros debemos entender que la Biblia es un solo libro, con una sola historia, la historia de la redención. Y nuestro federalismo va a hacer que nosotros como iglesia estudiemos la Biblia, la enseñemos, la prediquemos de una manera cristocéntrica. Nuestro federalismo, nuestro entendimiento de los pactos nos hará ver que la Biblia trata de una persona, Jesucristo. Y por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos como iglesia, lo que enseñemos, lo que aquí se predique desde este púlpito será cristocéntrico. Porque eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia habla de Él, de Jesucristo. Fue por medio de la obra perfecta de Cristo en la cruz de Calvario que Dios decidió glorificarse a sí mismo. Por lo tanto, es a Cristo a quien nosotros debemos encontrar en las Escrituras. Y es a Él a quien debemos nosotros como iglesia predicar. Él es, como escribió un pastor bautista reformado, Él es el Dios pactual del Antiguo Testamento, pero que aparece en el Nuevo Testamento como en carne. ¿Con quién pactó Abraham? Sino con el ángel de Jehová, con Jehová mismo, con Jesucristo. Él es el Dios del pacto. Segundo, nuestra teología federal deberá tener implicaciones sobre nuestra adoración a Dios, en la manera en la que nosotros adoramos a Dios. Nuestro federalismo nos debe mostrar a nosotros con mucho mayor claridad el Dios de la Biblia y nos debe llevar a Él en adoración. Entender los pactos como nosotros los hemos estudiado y los hemos entendido hasta hoy nos debe llevar a nosotros a entender quién es ese Dios de la Biblia, quién es ese Dios de los pactos, para ir a Él en adoración. Conocer a este Dios infinitamente santo, glorioso, justo, perfecto, omnipotente, omnisapiente, bueno, misericordioso, lleno de amor, que se ha revelado a sí mismo en pactos con los hombres, nos debe llevar a humillarnos y a rendirle obediencia a su voluntad. Es por ello que nosotros le adoramos a Él, no de cualquier forma. No, si este es el Dios de la Biblia, el Dios de los pactos, entonces le adoraremos a Él como Él desea ser adorado, porque Él es el Dios soberano de los pactos. Nuestra teología federal debe hacer de nosotros una iglesia regida por el principio regulador o el principio regulativo de la adoración. Nuestra confesión lo dice de esta manera en el capítulo 22, párrafo 1. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. A eso nos debe llevar nuestro federalismo, a adorar a Dios según Él lo ha prescrito en la Biblia, nada más. Conocer a este Dios de los pactos, al Rey soberano del universo, debe llevarnos a nosotros a adorarle conforme Él nos ha mostrado en las Escrituras. Él es quien da los medios y los elementos para que su pueblo le adore. Es Él quien dice cómo nosotros como iglesia debemos adorarle a Él. Nosotros no le adoramos según nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones, no, como Él lo dice. Y muchas iglesias en nuestro mundo, cristianas, no se rigen por ese principio.
Se rigen por lo que ya se conoce también como el principio normativo, es decir, si la Biblia no prohíbe algo, está bien que nosotros lo hagamos. Y eso ha metido gran cantidad de cosas en el culto de adoración a Dios. Bandas, teatro, bailes, de todo. ¿Por qué? Porque Dios no lo prohíbe en la Escritura, entonces lo podemos hacer. Eso no es lo que nosotros entendemos. Si entendemos los pactos bíblicos, entendemos que es Dios quien dice, quien ordena, quien limita, quien dice cómo el pueblo debe adorarle a Él. Nada más. El principio normativo invita la invención, la creatividad, nuevos elementos de adoración nunca ordenados o mencionados en la Escritura. Por lo tanto, teniendo ese entendimiento federal, siempre nos vamos a preguntar, ¿cómo nos manda Dios que le adoremos? Esa es la pregunta que debemos hacernos como iglesia. Si somos una iglesia bautista reformada, siempre nos preguntaremos así, ¿cómo nos ha mandado Dios que le adoremos? Y si encontramos algo en nuestro culto de adoración que no es bíblico, debemos quitarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que creemos. Nuestra confesión resume lo que la Biblia establece como la adoración religiosa a Dios, esa adoración corporativa así, como la lectura de las Escrituras. Y vean si esto no es lo que hacemos nosotros como iglesia. La lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor. ¿Por qué leemos la Biblia aquí? ¿Por qué cantamos al Señor? ¿Por qué cantamos himnos, salmos? ¿Por qué se predica la palabra de Dios? ¿Por qué nos amonestamos unos a otros? ¿Por qué practicamos el bautismo y la cena del Señor? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha dicho a nosotros, la iglesia, que es la manera en que nosotros le debemos adorar a Él. Tercero, y esto es nada más para decirles esto, nosotros no somos como Nadab y Abiú, que quizás lo más probable es que ellos de un corazón ingenuo, sincero, quisieron ofrecerle a Dios algo más, pero para Dios era fuego extraño que Él no había ordenado y los mató. Nosotros no vivimos así, entendiendo quién es el Dios de los pactos. Tercero, ese entendimiento federal nuestro debe tener implicaciones en nuestra vida cristiana. Nuestro federalismo nos debe llevar a nosotros a un crecimiento en nuestra vida espiritual. Según el autor de la carta a los Hebreos, que trata con lo mejor del nuevo pacto sobre el antiguo, lo mejor de Cristo sobre lo que estaba pasado. Él le dice a ellos en el capítulo 2, versículo 1, entendiendo quién es Cristo, entendiendo lo que Dios ha hecho, entendiendo el nuevo pacto, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Esa debe ser nuestra respuesta a un entendimiento bíblico de los pactos. Que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. Saber lo que Dios ha hecho por nosotros, que Él planeó en la eternidad para su gloria, salvarnos a nosotros pecadores, debe llevarnos a nosotros, a todo cristiano y a nosotros como bautistas reformados, a buscar que la palabra de Dios llegue hasta nuestros corazones, penetre y nos transforme. Eso es lo que debemos desear y buscar. Nuestra meta será entonces una mayor transformación de gloria en gloria, ese progreso en nuestra santificación, como le dice el autor a los Hebreos también en el mismo capítulo 2, ¿verdad? A no descuidar una salvación tan grande. Usted entiende el nuevo pacto, usted no va a descuidar una salvación tan grande. Pero también nos debe llevar a servirle a Dios de una manera distinta. De nuevo el autor de los Hebreos lo dice así, después de haber mostrado la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo, le dice así en el capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es nuestro entendimiento de los pactos, es nuestro entendimiento del Evangelio, que es mostrado en esa teología pactual de la Biblia, lo que nos debe llevar a nosotros a vivir vidas de constante agradecimiento a Dios.
de constante agradecimiento a Dios. Y ese agradecimiento debe producir en nosotros un deseo de servirle a Dios con temor y reverencia. ¿Debe temer el cristiano a Dios?, preguntaba el pastor Eric hace 2 semanas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Por lo que Dios nos ha mostrado de sí mismo en el Evangelio, revelado en los pactos divinos. Por eso debemos temerle a este Dios. Es por causa de lo que Él hizo por nosotros, desde la eternidad, lo que Él planeó en la eternidad. Nosotros somos pecadores delante de un Dios justo. Nuestro Creador, nos hemos rebelado contra Él. ¿Qué es lo que merecemos? El infierno, la ira eterna de Dios. Y Él castigó a su Hijo Jesucristo en lugar de castigarnos a nosotros. Ese Evangelio nos debe producir en nosotros temor de Dios. Dios no pasará ningún pecado, ni pasó ningún pecado de su pueblo por alto. A todos los de su pueblo los castigó en Jesucristo su Hijo. Y el resto será culpables y cada uno experimentará la ira de Dios por sus propios pecados. Cuarto, esa teología federal debe producir o debe tener implicaciones en nuestra doctrina de la iglesia, en nuestra eclesiología. Nuestro federalismo nos debe llevar a concluir que la iglesia de Cristo no es otra cosa que la comunidad del nuevo pacto. El pacto de gracia, el nuevo pacto, la culminación de la revelación divina, de la progresión divina desde la eternidad hasta el día de hoy. El nuevo pacto, la iglesia es la comunidad de ese nuevo pacto. Y esa iglesia universal está compuesta por todos los que han creído en el Señor Jesucristo, por los elegidos de Dios, los que Él eligió en la eternidad y se los entregó en sus manos a su Hijo Jesucristo. Esa es la iglesia universal. Aquellos que han creído la promesa del Antiguo Testamento, la plena revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Desde Adán y Eva, Abel y Set, Lamec y Noé, Sem y Eber, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y Josué, David y todo el remanente espiritual de Israel, junto con aquellos que han creído luego de su ascensión, que han creído en Jesucristo luego de su ascensión, forman juntos la iglesia del nuevo pacto. Y nuestro federalismo nos muestra que en el plan eterno de Dios estaba la creación de la iglesia. Ese pueblo suyo que le pertenece a Él, a su Hijo, por el cual Él dio su vida. Esa es la iglesia. Dios planeó en la eternidad y pactó eso. Salmo 2, versículos 7 y 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ese es el pacto eterno de la redención. Donde el Padre le dice, juró Jehová, oh, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero esa iglesia universal debemos entender que está reflejada en la iglesia local. La iglesia local es la manifestación visible de la iglesia universal, de la comunidad del nuevo pacto. Y ella debe representar, esa iglesia local debe representar e ilustrar la redención que Cristo tiene, o la relación que Cristo tiene con su pueblo. Nosotros como iglesia local debemos representar e ilustrar la relación de Cristo con la iglesia universal. Y esto debe manifestarse en por lo menos 3 maneras distintas. Primero, en nuestro compromiso con la iglesia local. El cristiano entendido, que ha entendido los pactos divinos, el plan de Dios para la iglesia, debe amar la iglesia local. Cristo dio su vida por la iglesia local. El cristiano debe amar la iglesia local, debe estar comprometido con ella. Ese amor debe expresarse en su deseo de ser miembro de una y de servir allí con los dones que el Espíritu Santo le ha dado a cada creyente, soberanamente, según su voluntad, para servirle al cuerpo local de Cristo, para la edificación de la iglesia, para la gloria de la cabeza que es Jesucristo. Es nuestro entendimiento de los pactos que nos hace comprometernos con la iglesia local de esa manera, con su salud, sirviéndole a Cristo allí, sirviéndole a los hermanos. Cuando usted le sirve a un hermano, le está sirviendo al Señor, porque Él es la cabeza del cuerpo. Cuando usted le sirve a un miembro, le está sirviendo a un miembro de su cuerpo. Él es la cabeza.
Pero nuestro compromiso debe buscarse o debe verse en la búsqueda de la membresía de una iglesia local o una iglesia local. Ese entendimiento es lo que nos muestra que la comunidad del nuevo pacto está conformada no por un pueblo mixto ya, como ocurría en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. No, sino por un pueblo de todos aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo. Solamente ellos deben ser miembros de una iglesia local. Solo aquellos que han profesado la obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en sus vidas deben ser miembros de una iglesia local. Ya no es mixto, no. Ahora todos conocen a Dios, todos son su pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos han recibido un nuevo corazón, todos tienen la ley escrita de Dios en sus corazones, todos tienen al Espíritu Santo, todos profesan fe en el Señor Jesucristo. Nuestro compromiso con la iglesia local debe ser vigilantes. Debemos ser vigilantes de que esta iglesia local admita dentro de su membresía únicamente profesantes en Cristo, creyentes, nada más. Aquí no admitimos incrédulos. Y nuestro deber, el deber no solo de los pastores que examinan a aquellos que quieren ser miembros de la iglesia, examinan su vida, tienen reuniones con ellos. No solo ellos tienen una responsabilidad, nosotros como miembros del cuerpo tenemos una responsabilidad de examinar a aquellos también que quieren ser miembros de esta iglesia. Y por eso damos un mes. ¿Para qué? Para que los miembros tengan tiempo de ver la vida de esa persona. Ya no solo tienen un mes, tienen 6 meses de estar viendo a esa persona, estarse congregando aquí. Ver si hay fruto espiritual, ver su vida, su fe, si es verdadera o no. Y a esa persona entonces, si profesa fe en Cristo, hay fruto, evidencia de fruto espiritual en él, admitimos en la membresía de la iglesia. Si hay dudas, cuidado. Pero si no hay dudas, si hay evidencia, admitámoslo dentro de la membresía. Debemos ser sumamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque quien dice cómo está conformado el pueblo del nuevo pacto es Cristo. Y Él dice en el nuevo pacto que es un pueblo puro, de creyentes nada más. Y nosotros debemos vigilar de que eso sea así. Ahora, ciertamente nosotros no somos infalibles. Nadie aquí puede conocer el corazón de las personas. Aquí se infiltrarán falsos creyentes, aquellos que profesan fe, pero son falsos, una fe falsa, que no tiene frutos, que después o se van en la apostasía para demostrar que no eran de nosotros. Pero nuestro deber no es ver si tratar con los apóstatas. Nuestro deber es meter dentro de la membresía única y exclusivamente creyentes, nada más. Esa es nuestra responsabilidad, porque ese es el pueblo del nuevo pacto. Dios se encargará de los apóstatas, de los falsos creyentes aquí en medio nuestro. Pero nuestra responsabilidad es que la iglesia visible, local, refleje la iglesia universal, que está compuesta únicamente por los elegidos de Dios. Ese es nuestro deber. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo entendieron eso los apóstoles? ¿Cómo entendieron la gran comisión los apóstoles? Ir a las naciones, predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Cómo entendieron eso? Bueno, estamos estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no es otra cosa que la gran comisión expandida, explicada, definida por los discípulos del Señor Jesucristo. Ellos entendieron la gran comisión como la orden no de hacer discípulos míos, como dicen algunos presbiterianos, es que yo bautizo a mis hijos, los meto dentro de la membresía de la iglesia porque son mis discípulos. Esa es la gran comisión, hacer discípulos. Esos no son los discípulos que Cristo quería que hiciéramos. Cristo quiso que hiciéramos discípulos suyos. Id a las naciones a hacer discípulos míos, no suyos. Esos son discípulos suyos. Discípulos de Cristo es lo que debemos buscar. Y eso es lo que la iglesia primitiva, los apóstoles entendieron.
Ellos fueron a las naciones, predicaron el Evangelio. ¿Para qué? Para buscar hacer discípulos de Cristo. Para que aquellos que creyeran ese mensaje fueran bautizados y luego contados como miembros de la iglesia. En Hechos 2, Pedro se levanta, predica el Evangelio. Los hombres son compungidos, llenos de temor por haberse dado cuenta que habían matado al Mesías, al Señor. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron el Evangelio, los que creyeron el Evangelio fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia en Jerusalén, que estaba formada nada más por 120 personas, 120 discípulos de Cristo. Ahora eran 3,120 discípulos de Cristo. Pero todos creyeron el Evangelio y fueron después bautizados y luego fueron metidos dentro de la membresía de la iglesia y partieron el pan, celebraron la cena, perseveraron en la doctrina de los apóstoles y se cumplió la gran comisión. ¿Cómo? En que en la iglesia ellos fueron enseñados en todas las cosas que el Señor le ordenó a sus discípulos que debían guardar. Ese fue el cuidado que siempre tuvo la iglesia primitiva y lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en las epístolas. Siempre un cuidado porque la iglesia visible, local, esté conformada exclusivamente de creyentes. Échelo fuera. Eche fuera ese perverso. ¿Por qué? Porque no parece tener fruto espiritual. No debe pertenecer a la iglesia. Échelo fuera. La disciplina es parte de esto, de ese cuidado que la iglesia primitiva y nosotros debemos tener. Pero también lo vemos en Hechos 9, cuando Pablo es convertido. Y en Hechos capítulo 9, versículo 26, Pablo va a Jerusalén y dice que Pablo trataba de juntarse con los discípulos de Cristo. Pero dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No le vamos a permitir que esté con nosotros porque no sabemos si es discípulo verdadero dentro de la iglesia. Fue hasta que Bernabé llegó y dio testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de Pablo, que ahora estaba predicando el Evangelio de Cristo, había creído en el Señor Jesucristo, que entonces ahora sí fue admitido y fue hecho un misionero. Fue enviado en las misiones. Pero muchos presbiterianos, tratando de refutar esa idea de un pueblo o queriendo admitir o tener una membresía mixta de sus hijos, los hijos de creyentes, miembros de la iglesia, junto con los creyentes, van a pasajes como Mateo 13, por ejemplo, en donde habla de la parábola del trigo y la cizaña. Pero hermenéuticamente eso es imposible sostener un argumento así, porque Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13 y Él dice que el campo es el mundo, no la iglesia. En el mundo hay trigo y hay cizaña. La cizaña es plantada por el diablo y el trigo, que son los hijos del reino. Y que planta la semilla es el Señor Jesucristo, el trigo. Y es al final de los días, cuando Cristo venga, que Él mandará a sus ángeles para que arranquen y separen el trigo de la cizaña. Pero el campo es el mundo, no es la iglesia. No podemos argumentar que la iglesia debe ser entonces un cuerpo mixto de incrédulos y creyentes, de los hijos de los creyentes y los creyentes. ¿Por qué? Porque eso no es lo que la parábola de Mateo 3 enseña. Tampoco podemos usar, como algunos presbiterianos también usan, los pasajes de la apostasía. Es que ven, era un cuerpo mixto, habían ahí no creyentes que apostataron al final. Sí, pero ellos profesaron fe en el Señor Jesucristo y fue por esa profesión de fe que fueron incluidos en la membresía. Fue después que se probó que no eran verdaderos y salieron de la iglesia por disciplina o por su propia voluntad, no deseando más querer tener relación con el Señor Jesucristo. Pero la apostasía no es culpa de nuestro entendimiento de la membresía de la iglesia. El que alguien se vaya de la iglesia, el que alguien aborrezca la iglesia y apostate, no es culpa de nuestro entendimiento de que debemos tener una membresía de creyentes, de profesantes nada más. Eso es culpa de un corazón perverso entre los hombres. Segundo punto,
Nuestra doctrina de la iglesia debe estar impactada también en buscar una unidad, tener una unidad en la iglesia. Eso, nuestro federalismo no solo debe aplicarse en la búsqueda de una teología cada vez más bíblica, predicando a Cristo, teniendo una unidad doctrinal o en la fe, sino también que debe llevar a querer ser una iglesia unificada social y étnicamente. En Efesios 3:10 el apóstol Pablo afirmó que la multiforme sabiduría de Dios fue dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Esa palabra multiforme quiere decir multicolor. Es el mismo término que utiliza la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento para la camisa de José, multicolor. La iglesia es multicolor. ¿Por qué? Porque el Señor decidió en ese pacto eterno que fue ejecutado en el tiempo y en el espacio, en el nuevo pacto con Jesucristo, salvar hombres de toda nación, toda lengua y toda raza. Y la iglesia nuestra debe reflejar eso. Esa unidad étnica y social. Aquí hay nicaragüenses, ticos, salvadoreños, habían americanos, habían puertorriqueños, todos unidos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia universal es así. Ese tipo de iglesia donde usted ve solo negros. Eso no debe ser solo blancos, no debe ser solo chinos. Eso no está reflejando la iglesia universal. Nosotros debemos reflejar eso, y nuestra teología de los pactos, entendiendo lo que Dios hizo en la eternidad, debe hacernos una iglesia así, que busque eso. Aquí hay personas pobres, de clase media y clase alta, que están adorando juntos a Dios. Juntos. Se aman. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el reflejo de lo que Dios planeó en la eternidad hacer en Cristo Jesús, su Hijo. Dios planeó hacer un solo y nuevo hombre. Él derribó la pared intermedia entre todos. Tercero, en nuestro entendimiento que la iglesia es el Israel de Dios. Nosotros no somos dispensacionalistas por nuestra teología de los pactos. La iglesia es el Israel de Dios. El Israel verdadero. El Nuevo Testamento habla de la iglesia, de los miembros de la iglesia cristiana como de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso se decía de Israel en el Antiguo Testamento y ahora se dice de la iglesia, porque la iglesia es el verdadero Israel. La realidad es que nuestro federalismo, contrario a lo que se nos acusa, no enseña una teología de reemplazo. Eso es lo que dicen muchos. Es que ustedes, creyendo en el federalismo que ustedes creen, ustedes entonces creen que la iglesia reemplazó a Israel. Y ustedes entonces por eso ustedes son antisemitas, odian al pueblo judío, a la etnia que está ahí en el Medio Oriente. Eso es falso. Israel en primera instancia era un vehículo por medio del cual vendría la simiente prometida. Era un tipo, un pueblo real de carne y hueso, pero que apuntaba más allá de él, a algo más allá de él, a un pueblo de verdad, santo, espiritual, no un remanente, no, todo un pueblo con vida espiritual, adorando a Dios. El verdadero Israel nunca estuvo constituido exclusivamente por descendientes naturales de Abraham. Eso es lo que Pablo le dice, eso es su argumento en Romanos capítulo 9. Ha fallado la palabra de Dios, les dice. Ha fallado la palabra de Dios que tantos judíos nos están salvando y ahora solo gentiles. Es que falló Dios en sus pactos. Eso es lo que Pablo está diciendo en esa pregunta retórica. Y él mismo contesta y él dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces, ¿quiénes son, Pablo, los verdaderos hijos del reino? ¿Quiénes son el verdadero Israel? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas, Pablo? Y Pablo contesta, no solo en Romanos capítulo 9, sino en Gálatas capítulo 3, diciendo, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Esos son los verdaderos hijos del nuevo pacto. Nuestra teología federal no reemplaza a nadie, sino que es el cumplimiento de ese plan divino de Dios de rescate de pecadores. No solo judíos, sino gentiles. Es más, si ustedes leen Romanos capítulo 10 y 11, ahí nosotros podemos entender quizás, y eso es lo que muchos bautistas reformados creen, Dios al final
al final salvará masivamente a los judíos, a los naturales, y los injertará por la fe en el Señor Jesucristo a Él, a su cuerpo, a la iglesia. Van Dorn decía, un pastor, no se trata entonces de un pueblo reemplazando a otro, sino el de un pacto reemplazando a otro cuando la promesa revelada por el pacto de gracia en Génesis 3:15 en adelante fue cumplida. Los gentiles no reemplazan a Israel, sino que son añadidos como herederos de las bendiciones de Israel. La oposición es el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento es entre el Antiguo y el Nuevo Pacto y no entre Israel y la iglesia. Quinto, el día de reposo. El día domingo, ¿cómo debe aplicarse nuestra teología federal el día domingo? Bueno, primero, que Dios ha escrito su ley en los corazones de todos los miembros del nuevo pacto. Y esa ley es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y ahí está escrito en los corazones de todos los creyentes el cuarto mandamiento. El acordarse del día de reposo para santificarlo, primero. Nuestra teología federal debe impactarnos de esa manera. Entender que el día de reposo no es opcional para el creyente. Lo hace por obediencia. Pero también lo hace por agradecimiento a lo que según Hebreos 4 Cristo hizo por nosotros. Él entró, Él cumplió todo, hizo la obra y después que hizo, reposó de su obra. Reposó. Así como Dios en el Antiguo Testamento, eso lo vimos cuando vimos Hebreos 4. Dios descansó después de crear. Cristo descansó después de la nueva creación. Y nosotros nos ha invitado ahora a entrar en ese reposo. Y el día de reposo cristiano, el día domingo, es esa práctica para nosotros los cristianos del reposo que nos ha sido prometido en el nuevo pacto. Entonces el cristiano anhela el día domingo. ¿Por qué? Porque es una práctica para lo que está por venir. En esperanza, con expectativas. Sexto, nuestra teología federal debe impactarnos también en la administración de los sacramentos. Los sacramentos, como dijimos, eran palabras visibles. Cosas que podemos ver para recordarnos de las promesas de Dios. Y esos sacramentos, dice nuestra confesión, son el bautismo y la cena del Señor, ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Ordenanzas de Cristo, instituidas por Cristo. Y eso es importante. Deben ser administradas, entonces, si Cristo las ordenó, deben ser administradas como Cristo dijo que deben ser administradas. No según las imaginaciones de los hombres, según el principio regulador de la adoración. Así, como la Biblia lo dice. Estos sacramentos no solo son ordenanzas, son medios de gracia que el Señor le ha dado a su pueblo para alimentarnos espiritualmente, para aumentar nuestra fe. La cena del Señor, ningún cristiano, ningún miembro de esta iglesia debe perderse ese día. Porque es un medio de gracia que Él nos da para aumentar nuestra fe. Usted quiere más fe, no solo escuche la Biblia predicada, no solo lea la Biblia, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero en los sacramentos, en estas ordenanzas, Dios aumenta nuestra fe también. ¿Por qué? Porque es el evangelio visible. En las ordenanzas estamos viendo con nuestros sentidos, tactando, probando, oliendo, viendo, escuchando el evangelio. ¿Para qué? Para hacernos más fuertes espiritualmente. Esas dos ordenanzas son entonces el bautismo primero. El bautismo no es el sello de la comunidad del nuevo pacto. El sello de la iglesia es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ese es el sello de la comunidad del nuevo pacto. El bautismo es un sacramento, es una palabra visible, es un sacramento que ilustra o que hace visible la realidad de un corazón que ha sido circuncidado con la mano de Dios. El bautismo representa o ilustra la circuncisión que Dios hace en el corazón de un pecador. Cuando Él quita la carne, nos da un nuevo corazón, ilustra el nuevo nacimiento. Eso es lo que hace el bautismo.
Samuel Waldron dice en su comentario a la Confesión de Fe de 1689, dice: el bautismo profesa un nuevo corazón. Es lo que Pablo le dice a los colosenses, y por lo cual debe ser administrado exclusivamente a aquellos que profesan ser creyentes, aquellos que profesan haber sido regenerados por el Espíritu Santo. Vean cómo define la confesión de fe de Westminster, la confesión presbiteriana, esa confesión que cree que el bautismo de infantes, el bautismo de bebés, de creyentes es válido. Vean cómo define bautismo y vean de nuevo la inconsistencia. ¿Qué les pido yo a ustedes? Que seamos consistentes con la Escritura, con lo que creemos. Vean cómo define el bautismo. El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, instituido por Jesucristo, no para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también, escuche, para que sea para ella, para esa persona admitida, una señal y un sello del pacto de gracia, de su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su rendición a Dios por Jesucristo, para andar en novedad de vida. Este sacramento, por institución propia de Cristo, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. Y los bautistas decimos amén. Eso es lo que significa el bautismo. Pero ellos inconsistentemente bautizan niños, entendiendo lo que el bautismo significa. Bautizan incrédulos, los hacen pensar que son regenerados. Esa no es su intención, pero eso es lo que dicen, porque eso es lo que piensan del bautismo, eso es lo que creen, así lo definen. Ellos violan con el bautismo de infantes el principio regulador de la adoración, porque Cristo ha instituido el bautismo para que sea administrado de una manera. Él mismo ha definido cuáles son los sujetos aptos para ser bautizados, y el presbiteriano viola ese pacto, viola ese principio, y más bien se rige por el principio normativo. Es decir, ellos van entonces por las imaginaciones de los hombres, por invenciones, le dan vuelta al asunto para poder bautizar a los hijos de los creyentes. Charles Hodge, vean lo que dice Charles Hodge, el príncipe o uno de los teólogos de Princeton, presbiteriano. Él bautizaba a sus hijos y a los hijos de los creyentes. Él dijo esto: la dificultad en este tema con respecto al bautismo, dice, es que el bautismo por naturaleza involucra una profesión de fe. Esa es la manera en la que por la ordenanza de Cristo Él debe ser confesado delante de los hombres, pero los infantes son incapaces de hacer tales confesiones, por lo tanto no son sujetos apropiados para el bautismo. O, para afirmar el tema de otra forma, los sacramentos pertenecen a los miembros de la iglesia, pero la iglesia es la compañía de creyentes. Los infantes no pueden ejercer fe, por lo tanto ellos no son miembros de la iglesia y consecuentemente no deben ser bautizados. Y escuchen esto, vean aquí el principio normativo aplicado. Con el fin de justificar el bautismo de infantes, debemos alcanzar y autenticar tal idea de la iglesia que permita incluir a los hijos de padres creyentes. Es decir, para poder bautizar niños debemos cambiar nuestra doctrina de iglesia para que permita la inclusión de bebés, los hijos de creyentes. ¿Por qué? Porque el bautismo en sí no lo permite, porque es para creyentes nada más. De nuevo, inconsistencias. La cena del Señor es el otro sacramento, donde Cristo nos alimenta, como dijimos. Y Williamson dice que la cena del Señor nos recuerda que Dios en su soberano poder declaró que le conociéramos. Nos recuerda que Él determinó darnos un nuevo corazón y rociarnos con agua limpia. Nos recuerda que Él ha puesto su ley en nuestros corazones para que andemos tras de Él en obediencia fiel. La cena del Señor nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros, su pueblo, en el nuevo pacto. Eso es, el nuevo pacto. Sexto, nuestro evangelismo debe ser impactado por nuestra teología federal. Si nosotros entendemos que Dios en la eternidad hizo un plan para glorificarse a sí mismo en la salvación de pecadores, ¿qué vamos a hacer nosotros sino obedecer la gran comisión? Porque sabemos que en el momento en que creyentes o de que pecadores vengan al arrepentimiento de la fe, ¿quién va a ser glorificado? Dios. Es lo que queremos. Entonces nuestro evangelismo debe ser impactado también por nuestro federalismo. Y séptimo, nada más voy a hablar algo rapidísimo. Tener una visión correcta de nuestros hijos. Nuestros hijos no son miembros del nuevo pacto por ser
descendientes nuestros. Esta es una mala aplicación de los pactos, una aplicación inconsistente de la teología pactual. Pero ciertamente nuestros hijos son privilegiados. Dios los ha puesto en un hogar de padres cristianos, constantemente escuchando el evangelio predicado a ellos, instruidos en la Biblia, memorizando la escritura, aprendiéndose los 10 mandamientos, cantándole a Dios, asistiendo con sus padres a la iglesia para ver lo que Dios ha hecho en el pueblo, en su pueblo, la obra de Dios en los corazones de un pecador. Ellos son privilegiados. Ellos no son como los hijos del mundo, como los hijos de dos incrédulos. No son iguales, ellos son diferentes, tienen un privilegio. Y Dios les ha dado ese privilegio. Pero al fin y al cabo, su salvación depende de Dios. Él es quien elige. De los hijos de Isaac, Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Abraham clamó a Dios para que Ismael fuera el hijo de la promesa. Y Dios le dijo, no, Isaac es el hijo de la promesa. Al final depende de Dios. Pero nuestra responsabilidad como padres cristianos es orar por nuestros hijos, por su salvación, instruirlos en la palabra de Dios, predicarles día tras día el evangelio, mostrarles su pecado, llevarlos a Cristo, traerlos a la iglesia, que se expongan, enseñarles de tal manera a comportarse en el culto como decimos todos los domingos, para que se expongan a la palabra. Eso es lo que los va a salvar. Eso es lo que los va a llevar. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted cree en eso, usted buscará que sus hijos se expongan a la palabra de Dios constantemente. Esa es nuestra responsabilidad. Lo que Dios dijo en Deuteronomio 6 a Israel es lo que nosotros hacemos, criando a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, predicándoles el evangelio, pero no haciéndoles creer que eso es ser hijos nuestros, les da un privilegio salvífico, por así decirlo. Porque la salvación no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Si usted va a nacer como un hijo de Dios, debe nacer de arriba, no de padres creyentes. Entonces, si usted es un padre cristiano, usted debe entender que la teología de los pactos debe impactar su vida de tal manera que usted va a educar y a predicarle el evangelio a sus hijos lo más que pueda. Porque ellos tienen un privilegio que no tiene ningún otro niño. Y usted va a aprovechar ese privilegio que el Señor le ha dado para que sus hijos conozcan al Salvador. Obviamente no tratamos muchísimas cosas que me hubiera gustado tratar. Yo sé que a veces es difícil tomar apuntes. Esto está en un manuscrito que yo lo tengo y lo voy a compartir con quienes lo quieran. Lo podemos quizás poner en la iglesia, en la página de la iglesia, para que lo puedan descargar también. Quizás les pueda ayudar para estudiar más a fondo. Si hay algo que yo deseo es que esto haya puesto en ustedes, sembrado la semilla en ustedes de ¿qué? De querer estudiar más a fondo el tema de los pactos bíblicos. Muchas gracias, hermanos. A las 10:35 empezamos con el culto.